Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar unos diseños para uñas hechas con punteros, que son estos que están acá. Para ello voy a utilizar este tipo de uñas, que son de este tipo, que te cubren completamente la uña natural. Estas uñas las pueden encontrar en Mercado Central. Voy a comenzar limando mi tip. Para esto estoy utilizando la lima Spongy 180 de la marca Organics. Y estoy limando con esta lima Spongy porque estoy trabajando sobre un tip. Si estuviese trabajando sobre una uña natural, estaría utilizando esta lima azul que también es de la marca Organics. ¿Ok? Y estoy limando ese tip solamente para quitarle el brillo que tiene y así el esmalte pueda agarrarse mejor del tip. Voy a colocar el tip sobre un pincel. Para esto voy a utilizar este limpia tipo que lo encuentran en cualquier librería. ¿Sí? Y paso a pintar la uña. En este caso no voy a utilizar base porque estoy trabajando sobre un tip de práctica. Por eso es que me voy de frente al color. En esta ocasión estoy utilizando este gel semipermanente que es el Sailor Whites, que es de la marca Organic Nails. Y chicas, usualmente yo coloco dos capas de gel semipermanente, pero como este es un tip de práctica, ustedes bien podrían solamente utilizar una capa de gel semipermanente para no desperdiciar su producto. Paso a lámpara por 30 segundos. Ahora voy a sellar con este top coat, que es de la marca Organics también. Chicas, si ustedes no tienen los dotters o punteros, bien podrían trabajar con un palito de fósforo o con un mondadientes. Lo importante aquí es que se pongan a practicar ya, que no se queden solamente mirando videos, sino que pongan en práctica todo lo que van a ver a continuación. Secamos por 30 segundos más y sobre una paletita colocamos una gotita de gel semipermanente en color negro. En este caso estoy utilizando el Imperial Black, que también es de la marca Organics. Es importante que antes que empiecen a trabajar los puntos, el tip esté sellado con el top coat, porque si por ejemplo yo fallase en algún trazo, solamente se limpia y no pasó nada. También es importante que cuando hagan los puntos no hagan esto. Ustedes tienen que elegir el puntero del tamaño exacto con el que quieren trabajar, porque si no los puntos se les va a deformar y no se van a ver como puntitos, sino más bien como rayitas, ya van a aparecer como animal prints y no necesariamente como puntitos, que es el efecto que se le quiere dar. Entonces yo voy a coger este puntero que es el más delgadito que yo tengo y paso a formar 5 puntitos. ¿Sí? Este puntito me parece que es muy chiquito. ¿Ok? Ahora voy a formar 4 puntitos más, pero de manera horizontal. Y los pongo justo encima del puntito que yo ya hice previamente. 1, 2, 3 y 4. 3 puntitos más. Y 3. Y 2 más. ¿Sí? Ahora chicas, recuerden que nosotros estamos trabajando con un gel semipermanente para hacer los puntos. Este gel semipermanente no tiene la misma consistencia de un painting gel, que es más denso. Entonces es muy probable que el producto se les mueva y los puntitos empiecen a juntar, como en este caso de acá. Lo que ustedes pueden hacer es, si ustedes saben que son, digamos, un poquito lentas, pueden pasarlo a curar en lámpara por 10 segundos, solamente para que el producto no se les mueva y así poder continuar haciendo los puntos en la parte de arriba. Si ustedes saben que lo van a trabajar rápido, no hay necesidad de hacer este paso, pero si saben que se van a tomar su tiempo, porque no están muy seguras de pronto dónde poner los puntitos, lo pasan en lámpara por 10 segundos y así el producto ya no se les va a mover más. Acá voy a coger un puntero un poquito más grande. ¿Sí?
Voy a repasar porque quiero que sea un poquito más grande. Chicas, si se dan cuenta, yo no estoy haciendo este movimiento. Estoy solamente aplicando encima. ¿Ok? Ahora voy a coger un puntero un poco más grande aún para hacer los puntos finales. Uy, perdón. ¿Sí? Y paso rápidamente a secar porque ahí me doy cuenta que ya los puntos se están queriendo unir. Estoy secando, recuerden, solo por 10 segundos para que el producto no se me mueva. Acá me ha quedado como que un poquito chuequito, pero ustedes entienden la idea de esta práctica, ¿verdad? Ahora, sobre esto, si ustedes desean, pueden seguir retocando para hacer los puntos un poquito más grandes. ¿Sí? O si no, lo dejan así. Ahora que ya estoy segura de que el modelo está definido, ahora sí lo voy a secar 30 segundos en lámpara. Chicos, recuerden siempre mantener sus geles cerrados y lejos del alcance de la lámpara una vez que este esté trabajando, de lo contrario se les va a secar sus productos. Ahora paso a sellar con este top coat que también es de la marca Organics. Y sello 30 segundos. Y así quedaría el modelo final. Para el siguiente modelo cojo otra uña en blanco y vamos a trabajar unas francesas. Entonces cojo mi puntero más chiquito y hago un puntito en el medio y un puntito a los laterales. Estos dos puntitos tienen que estar paralelos, ¿ok? Y ustedes tienen que colocar los puntitos laterales hasta donde ustedes deseen que llegue su francesa. Si ustedes desean que su francesa llegue hasta acá, pues acá le ponen el último puntito. Y acá ya paso a rellenar. Aquí me parece que me aguanta un puntito más, porque lo veo un poquito vacío. Y esto lo voy a pasar a secar por 10 segundos para que el producto no se me mueva. Entonces aquí voy a coger el puntero más gordo que tenga, el más grande, y aplico los puntitos. Uy, ¿qué pasó? De manera, digamos, indiscriminada, de manera así irregular. ¿Sí? Yo acá deseo abrirlos un poquito más, así que voy a volver a repasar con el producto fresco para que así los puntitos se expandan. Si ustedes quieren expandir los puntitos, no lo sequen. Con los puntitos así en frescos, colóquenle más producto encima para que estos se expandan, porque si ustedes los secan ya no se van a expandir. Eso es en caso de que no tengan un puntero más grande, ¿verdad? Si tuviese yo un puntero más cabezón, o sea, sería excelente, pero no es mi caso, así que uno acá trabaja con lo que tiene a la mano. Aquí voy a pasar a lámpara por 10 segundos más. Cojo un puntero mediano. Y le doy más puntitos. Es importante siempre que trabajen mano alzada, así sean solamente puntitos, tener un punto de apoyo. Yo no podría trabajar así porque mi mano estaría en el aire. Por eso siempre utilizo mi dedo meñique para apoyarme sobre algo y así poder tener estabilidad. Creo que entra uno más. Sí. Y acá quiero darle un puntito. Oh shit. Ok. ¿Sí?
Paso a secar 10 segundos. Cojo mi puntero más chiquitito, el mismo con el que trabajé para darle los puntitos más chiquitos de adelante. Y acá ya paso nada más a rellenar. Perdón, me estoy saliendo de cámara. Chicas, acá lo importante es que ustedes practiquen. Solamente viendo no van a aprender. Necesitan poner en práctica todo lo que ven. De nada les sirve verse 3 horas, 4 horas de video al día si no practican. Yo creo que con que le dediquen, no sé, pues 4 horas a la semana a sus prácticas, se avanza bastante, chicas, aunque ustedes no lo crean. En lugar de estar viendo TikTok, en lugar de estar chismeando con las vecinas, hablando de la vida de rajando de la amiga, mejor se ponen a practicar y les va a salir sus diseños muy bonitos. Aquí ya terminé. Ahora sí paso a secar 30 segundos. Sello con el top coat. Listo, chicos, y así queda el modelo final. En negro se vería así. ¿Qué tal? Bello, ¿verdad? Para el siguiente diseño voy a utilizar una uña pintada en negro. Para esto utilicé el mismo gel semipermanente que utilicé previamente para hacer los puntitos. Coloco en mi paletita una gotita de gel semipermanente blanco y con el puntero más grande que tenga paso a hacer las bolitas. Es necesario, chicas, que pongan regular producto sobre la paleta, porque si no los puntitos no se van a expandir, se van a quedar chiquitos. ¿Sí? Paso a secar por 30 segundos porque voy a trabajar sobre esos puntitos que acabo de realizar. Y quiero que estén completamente secos. Puede coger un puntero más chico y voy a darle en el medio. Listo. Y seco por 30 segundos más. Sello con top coat. Chicos, estos modelos son de Pinterest, por si acaso, no son modelos propios. Yo no soy muy buena creando, soy buena copiando. Así que ya saben. Sello por 30 segundos. Y así quedaría el modelo final. Para este diseño utilizo una uña pintada en negro y con un puntero, el más grande que tenga,
voy a hacer puntos. Así al azar. No necesariamente siguiendo un patrón, sino más bien al azar. Paso la lámpara por 10 segundos y con el mismo puntero del mismo tamaño voy a colocar esta vez con esmalte en negro un puntito encima. ¿Esto para qué? Porque deseo generar medias lunas. Quiero llegarle a estos puntitos, pero por ahora no puedo porque estoy tocando estos puntos negros que aún siguen frescos. Así que voy a secar 10 segundos antes de continuar. Ahora sí continúo. Ahora, siempre es necesario que tengan regular producto sobre su paleta, porque si no, los puntitos no le van a salir del tamaño que ustedes desean. Les van a salir más chiquitos porque no tienen suficiente producto en el puntero. Ahora sí secamos 10 segundos, está bien. Cojo un puntero pequeño y empiezo a dar detalles. Coloco top coat y esta vez voy a pasar a lámpara por 1 minuto porque he trabajado puntos grandes y sobre estos he colocado puntos más grandes. Entonces es probable que haya esmalte concentrado en el centro de estos puntos y no se estén secando bien. Para secarlo bien voy a someterlo a lámpara por 1 minuto, en este caso en particular. Y así quedaría este diseño. Y chicos, voy a dejar hasta acá este video. He decidido partirlo en dos debido a que es mucho más largo de lo que yo había previsto. Le voy a dejar la parte 2 en el link de la descripción y al finalizar este video. Los espero allá.